Hola, soy la profesora Magali del curso de lenguaje y hoy nos toca resolver la práctica número 4 acerca de fonología 2, los fonemas suprasegmentales. A continuación veamos la primera pregunta en la cual dice: en los enunciados confirmó la fecha del próximo congreso. ¿Cuándo llevarás los documentos solicitados? ¿Sabes la lección? Los tonos e inflexiones finales son respectivamente. Debemos de recordar, para contestar esta pregunta adecuadamente, cuáles son los diferentes tipos de tonos. Hay 3. El descendente, que aparece en diferentes oraciones como las enunciativas, la exclamativa o las interrogativas directas pronominales, que aparecen siempre al inicio con un pronombre interrogativo, los cuales llevan tilde. Y los tonos ascendentes. Los tonos ascendentes son aquellos que aparecen únicamente en oraciones interrogativas directas totales, esas que esperan una respuesta inmediata como un sí o un no. Y el tono horizontal, que aparece en algunas oraciones que se representan ortográficamente a través de puntos suspensivos, los cuales no presentan ni una subida ni una decadencia del tono. Entonces, tomando en cuenta el enunciado, confirmó la fecha del próximo congreso, ¿no? En esta primera oración, en este primer enunciado, podemos notar de que esta oración es una forma de aseverar un hecho, una realidad. En consecuencia, es una oración enunciativa. Como tal, podemos también percibir de que el tono en las enunciativas siempre será descendente. Entonces, la primera oración presenta un tono en el cual baja el volumen o la intensidad de la vibración del sonido. En el segundo enunciado dice: ¿cuándo llevarás los documentos solicitados? Estamos observando una pregunta, definitivamente, pero esa pregunta está encabezada por un pronombre interrogativo. Entonces, eso quiere decir que esa pregunta también tiene un tono final descendente, ¿no? El tono final baja. No es necesario subir el tono, ya que el pronombre interrogativo está jugando el papel importante de formular la pregunta. En cambio, en la última oración, ¿sabes la lección? ¿No? En ese tono necesariamente estamos viendo que el tono final tiene que subir para poder interpretarse la pregunta. Esta es una oración interrogativa que espera una respuesta, sí o no. Entonces, el tono final vendrá a ser un tono ascendente, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa C. Lean los siguientes enunciados y contesten. Dice, ¿no? Los fanáticos destruyeron las fachadas mejor conservadas. ¿Dónde conseguiste esos libros tan nuevos e importantes? Comunicó la noticia a todos los integrantes de la delegación. Practicó natación en aquella moderna piscina olímpica. Entregue las 4 últimas prácticas de redacción. Entonces, según estos enunciados que acabamos de notar, dice: de los anteriores, ¿en qué alternativas aparece el fonema acento? Recordemos de que el acento es un fonema suprasegmental que se da a nivel de palabras, y la idea del acento es aquella que presente la mayor intensidad articulatoria en un segmento de la palabra. Pero es distintivo cuando el acento se puede mover o desplazar a otra sílaba. Como por ejemplo, cuando observamos la palabra tráfico, el acento está en la antepenúltima sílaba, o la palabra traficó, el acento está en la última sílaba. Entonces, si estamos buscando las alternativas que presentan el fonema acento, veamos la primera oración. ¿Podemos mover el acento en alguna de estas palabras? ¿Podemos decir fanáticos, fanáticos? No, ¿verdad? Destruyeron, tampoco podemos cambiarla. Fachadas, tampoco. Y conservadas, tampoco.
Entonces, la primera no es la respuesta. La siguiente. ¿Dónde conseguiste? Tampoco podemos mover, en el caso de la palabra dónde, el acento a la última sílaba. No podemos decir dónde. Conseguiste tampoco puede mover el acento a otra posición. Esos tampoco, libros tampoco, nuevos tampoco mueve la posición del acento, importantes tampoco. En la siguiente, comunicó la noticia, sí puede mover el acento, se puede mover el acento a otra posición. Yo puedo decir comunico, ¿verdad? Comunico la noticia o comunicó la noticia. Entonces, en esta alternativa sí es posible mover la posición del acento. En la siguiente dice, practicó natación. En esta oración, si observamos, el acento está en la última, pero podemos moverlo y decir practico natación. En consecuencia, esta también sería una respuesta. Y en la última, dice, entregue las 4 últimas prácticas, ¿verdad? Entonces, en esta oración, yo puedo decir entregue o entregué. Puedo cambiar la posición. En consecuencia, esta también sería una opción. La respuesta correcta está en la alternativa B. Lea los siguientes enunciados, ¿no? De la 1 a la 5 y marquemos en qué alternativas aparece el fonema tono. No olvidemos de que el tono se puede presentar en 3 versiones, el ascendente, el descendente y el horizontal. Generalmente este fonema suprasegmental se puede percibir en frases y oraciones para diferenciar una enunciativa de una interrogativa, ¿no? Entonces, en la primera oración dice, los fanáticos destruyeron las fachadas mejor conservadas. El tono de esta oración es un tono descendente, tal como está. Sin embargo, podríamos transformar esta afirmación en una pregunta, ¿verdad? Y podríamos decir, ¿los fanáticos destruyeron las fachadas mejor conservadas? El tono puede subir. Entonces la 1 sí sería una opción, ¿verdad? Sería correcta. En la siguiente dice, ¿dónde conseguiste esos libros tan nuevos e importantes? Esta es una pregunta. El detalle es que en ella aparece inicialmente un pronombre interrogativo tildado. Entonces su tono final siempre será descendente. No sería una opción. La siguiente, comunicó la noticia a todos los integrantes de la delegación. Esa oración presenta tono final descendente. Sin embargo, podría cambiarse a una pregunta, subiéndole el tono, ¿verdad? ¿Comunicó la noticia a todos los integrantes de la delegación? La siguiente dice, practicó natación en aquella moderna piscina olímpica. Entonces, notamos de que el tono necesariamente baja porque es una afirmación, pero podría cambiarse a una pregunta, subiéndole el tono, y decir, ¿practicó natación en aquella moderna piscina olímpica? Entonces, en estas 2 últimas oraciones, efectivamente sí se cumple la función distintiva a través del tono. La última, entregue las 4 últimas prácticas de redacción. Esta oración presenta el tono final descendente, ya que es una oración imperativa, pero no puede cambiar esta orden a una pregunta. Solamente la función distintiva se da entre oraciones enunciativas e interrogativas directas totales, ¿no? En consecuencia, la respuesta correcta sería la letra C. A continuación, lea los siguientes enunciados y conteste la pregunta. ¿Marcaste bien todos los párrafos? ¿Cómo solucionaste tu problema?
Todos llegaron temprano hoy. Hoy saldrán mucho más tarde. ¿Cuándo salieron más temprano? De los enunciados anteriores, marque la opción en la que el tono o tonema o inflexión final ascendente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que en esta alternativa tratar de hallar aquella pregunta, aquella oración que presente el tono ascendente. Es decir, recordemos de que el tono ascendente aparece en oraciones, ¿no?, interrogativas, directas, totales, o sea, en preguntas que se suelen escribir con signos de interrogación y que esperan respuestas inmediatas, ¿no? Entonces, cuando leemos la primera oración, marcaste bien todos los párrafos, efectivamente estamos esperando una respuesta rápida, ¿sí o no? En cambio, en la segunda pregunta, ¿cómo solucionaste? ¿Verdad? Ya que el pronombre aparece encabezando esta pregunta, ya no es necesario el tono ascendente, ¿verdad? En la siguiente, todos llegaron temprano hoy, ¿no? Aquí también estamos notando la necesidad de subir el tono final para responder sí o no. Hoy saldrán mucho más tarde, también es necesario subir la inflexión final. En cambio, en la última oración, ¿cuándo salieron más temprano? No es necesario subir el tono, no es necesario que sea ascendente, ya que en esta la oración ha sido encabezada nuevamente por un pronombre interrogativo. Entonces el tono de la oración 2 y la oración 5 es descendente. La respuesta correcta, en conclusión, estaría en la letra D. Aquí marque la secuencia correcta de verdad o falsedad de los siguientes enunciados respecto a la sílaba. Recordemos entonces aquí cuáles son las características, condiciones que debe de cumplir este elemento fonológico. En la primera dice, a veces suele constituir unidad con significado. Si observamos una sílaba, por ejemplo, la palabra ala tiene dos sílabas, ¿verdad? Entonces, si notamos la sílaba a, no tiene significado. La tampoco tiene significado. Entonces, ese enunciado, cuando dice a veces suele tener significado, es realmente falso. La siguiente, su núcleo silábico está constituido por una vocal, ¿no? Por ejemplo, retomando el ejemplo, aquí notamos que la primera sílaba a tiene obligatoriamente el núcleo y la segunda sílaba, la, también tiene su núcleo, que es una vocal. Entonces, en consecuencia, siempre todas las sílabas tienen que tener el núcleo, es decir, siempre tienen que llevar al menos una vocal. Este enunciado es verdadero. En la letra C dice, en algunos casos se puede representar dos núcleos. A ver, si observamos, por ejemplo, la palabra aula o la palabra avión, ¿no? Podemos observar que la primera sílaba, aula, sí, efectivamente tiene dos vocales, ¿no? La segunda no. Y en la última palabra, avión, ya que tiene diptongo, efectivamente también tiene dos vocales, ¿no? Sin embargo, cuando uno habla de núcleo, uno toma en cuenta al grupo, es decir, el grupo vocálico, en este caso el diptongo es el núcleo. Y en el último caso también el diptongo viene a ser el núcleo. Entonces, no es que tenga dos núcleos, tiene un núcleo ya que está constituido por una secuencia vocálica. Entonces, este enunciado es falso. El núcleo es siempre una vocal o un grupo vocálico, no es que tenga dos. En la siguiente dice, tiene valor fonético, prosódico, no morfológico. Efectivamente, las sílabas se reconocen por la unidad de pronunciación. A veces, cuando dice prosódico, se refiere a que a veces las sílabas pueden llevar acento, ¿no?
ya que hay sílabas tónicas, y a veces no, cuando son sílabas átonas. Y no es un segmento efectivamente morfológico. Las sílabas simplemente son unidades de pronunciación de una palabra. No olviden de que los morfemas, en cambio, son unidades portadoras de significado, ¿no? Entonces, este enunciado es verdadero. Ahora, la última oración dice, siempre está constituido por margen postnuclear. ¿Qué es un margen postnuclear? El margen postnuclear se distingue porque la sílaba, en este caso, debe de estar portando de una consonante. Y las sílabas no siempre terminan en consonante, ¿verdad? Por ejemplo, si retomamos la palabra ala, terminan en vocal. Aula, terminan en vocal. Avión, la primera termina en vocal o tiene su núcleo, pero la última nada más lleva un margen postnuclear. Entonces, este enunciado, cuando dice la afirmación siempre, es falsa, porque es a veces. En consecuencia, es falso. A continuación, escriba a la derecha de cada alternativa la clase de grupo vocálico que presenta. No olvidemos de que tenemos 3 tipos de grupos vocálicos en la lengua española. Los diptongos, que se dan a través de vocal abierta, vocal cerrada o cerrada con abierta, en las cuales siempre las vocales abiertas tienen que presentar la mayor fuerza de voz. Y las vocales cerradas, ¿no?, que necesariamente tienen que ser diferentes, es decir, la I con la U o la U con la I. Los triptongos, que se caracterizan por la agrupación de 3 vocales, siguiendo la siguiente secuencia: cerrada, abierta, cerrada. La abierta siempre debe de llevar la mayor fuerza de voz. Y por último, los hiatos, que se dividen en 2 variedades: el hiato simple, que se da entre vocales abiertas, ¿no?, y las vocales cerradas, pero en este caso tienen que ser iguales, es decir, I se van a separar, U también se van a separar. Finalmente, el hiato acentual será aquella secuencia de vocales diferentes, cerrada con abierta o abierta con cerrada. Pero la diferencia es que en este caso la cerrada va a tener que llevar la mayor fuerza de voz y además suelen llevar la tilde. Entonces, cuando observamos el primer enunciado y leemos el ideólogo, aquí estamos observando una secuencia vocálica de la E y la O. Recordemos de que son vocales abiertas, ¿no? Entonces, cuando tenemos vocales abiertas, estamos frente a un hiato simple. Ahora, la siguiente palabra, ¿no?, que observamos es fue. Esa palabra fue presenta la secuencia de 2 vocales, la U y la E. Entonces, aquí notamos un diptongo. Y finalmente, observamos la palabra chiita, ¿no?, en la cual tenemos 2 vocales cerradas, pero que son iguales. Entonces, esto vendría a ser un caso de hiato también simple. En consecuencia, debemos de observar de que la palabra que, por ejemplo, si bien es cierto, notamos la U y la E, la U no tiene sonido. A esto se le llama únicamente dígrafo. La U no suena. Es diferente a fue. Cuando yo pronuncio esta palabra, sí se escucha el sonido vocálico U. En la siguiente oración dice fue, ¿no? La palabra fue nuevamente, recordando, tenemos un diptongo. Piadoso, pia, otra vez, otro diptongo, ¿no? La palabra comportamiento, aquí escucho 2 vocales, ¿verdad? Otra vez, otro diptongo. Y por último, la palabra irreal. En ella estamos observando la E, vocal abierta, A, vocal abierta.
Si tenemos dos abiertas, estamos frente a un hiato simple, ¿verdad? La siguiente, confundía. Aquí tenemos esta secuencia vocálica IA, en la cual notamos de que la I tiene la mayor fuerza de voz. Cuando la I suena más, estamos frente a un hiato acentual. En la palabra alegría, aquí tenemos la secuencia IA, es otro hiato acentual, ¿verdad? Tenemos dos hiatos acentuales. En la siguiente oración dice pueblo, ¿verdad? Esta secuencia UE es la secuencia de los diptongos. La vocal abierta tiene la mayor fuerza de voz. Acuerdan también, ¿no? Es la secuencia de un diptongo. Cuando también es diptongo. Quieren, aquí se escucha solamente la I y la E. Entonces, otro diptongo. 4 diptongos en total. Por último, la palabra bailaba, ¿no? Ahí tenemos un diptongo. Guay. Cuando pronunciamos esta sílaba guay, notamos a una cerrada, abierta y cerrada. Eso quiere decir que es un triptongo porque la abierta es la que presenta la mayor fuerza de voz. Y luego coherente presenta la secuencia de una vocal abierta con una vocal abierta también, o E. Entonces esto vendrá a ser el caso de un hiato simple. Ahora identifique la alternativa donde hay solo palabras graves. Recordemos de que las palabras graves son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Siempre contamos última, penúltima, antepenúltima y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, la palabra palta lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima, misa también, aurora también, lápiz también y césped también. ¿Correcto? Ahora, también debemos de considerar de que algunas palabras graves deben de llevar tilde. Eso en el caso de la tildación, ¿no? Cuando terminan en alguna consonante distinta a N o S. Entonces, la palabra lápiz, por ejemplo, deberá tildarse porque termina en Z y césped también porque termina en la letra D. Observando la primera alternativa, cuando silabeamos, ¿no?, la palabra óleo, la sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba. Entonces no es grave, es esdrújula. Petróleo también es esdrújula. Cáncer, esa palabra sí, efectivamente, esta es una palabra grave. Caries también es una palabra grave. Entonces podemos notar de que en esta alternativa tenemos únicamente dos palabras graves. En la siguiente podemos observar salsa, grave, Carmen, grave, sala, grave, mango, grave. Entonces aquí tenemos a las 4 palabras efectivamente escritas, ¿no?, con la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Esa sería nuestra respuesta. En la siguiente secuencia observamos cárcel, césped, tórax, que son graves, pero la palabra Saúl presenta la mayor fuerza de voz en la última, ¿no? Entonces decimos que esta sería una palabra clasificada como aguda. Tenemos solamente tenemos 3, entonces no es clave. En la siguiente observamos manta, grave, palta también, maíz es aguda, calavera también es grave. Entonces, contando, tenemos 3 graves.
Y por último, libro grave, plata grave, canto grave y capataz lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿no? Entonces es aguda. Tenemos 3 graves. La respuesta, entonces, nuevamente repito, está en la alternativa B. Ahora correlacione las expresiones con ambas columnas. En la columna izquierda notamos que tenemos oraciones con secuencias vocálicas y aquí tenemos los tipos de secuencias vocálicas. Entonces notemos, ¿no? Dice, lo capturó la atenta policía. La única secuencia que notamos es cia, ¿verdad? Entonces, como la cerrada I tiene la mayor fuerza de voz comparada con la A, decimos que aquí presenta un hiato acentual, ¿verdad? La siguiente dice, se endeudó por el huaico. Aquí estoy notando primero una secuencia de 2 vocales, ¿no? A la cual le decimos diptongo. Y por otro lado, la palabra huaico tiene 3 vocales. La abierta, que está en medio, tiene la mayor fuerza de voz. Entonces la letra B se relacionaría con la 5. En la siguiente dice viajó. Aquí estamos notando una secuencia hacia otra secuencia, ciudad, otra secuencia. Y se caracterizan estas 3 justamente por presentar diptongos, ¿no? Entonces estamos contando con 3 diptongos. En la siguiente dice criaba un buey en Huaura. Criaba tiene diptongo, buey tiene una vocal abierta en el medio, eso quiere decir triptongo, y Huaura otro triptongo, ya que hay otra vocal abierta. Entonces, en esta secuencia tendríamos que decir que se relaciona la D con la número 2. Y por último, la beata sufría resignada, ¿no? Beata tiene la secuencia de 2 vocales abiertas, eso quiere decir hiato simple, y sufría, la cerrada suena más, tiene mayor acento que la vocal abierta y en consecuencia se relaciona con la primera, es un hiato acentual. Entonces la E con la número 1. En esta pregunta tenemos que marcar la alternativa donde se aprecia correcto silabeo ortográfico, es decir, que las vocales estén agrupadas respectivamente en los grupos respectivos, como los diptongos, los triptongos y los hiatos, estén bien silabeados, y también las consonantes hayan formado un grupo con la vocal respectiva adecuadamente. Leamos la primera. Dice, el coliseo se hallaba muy lleno. Como podemos notar en esta oración, entre la E y la O estamos notando un error. Aquí hay un defecto, ¿no? La E y la O son vocales abiertas, presentan hiato simple, entonces debieron estar separadas. En la siguiente palabra, donde se nota otro detalle curioso, es en muy. Muy presenta una secuencia de 2 vocales cerradas, entonces debieron estar agrupadas para formar el diptongo. En la siguiente dice fue, está bien silabeada, a una, correcto, porque la vocal U forma una sílaba y na forman otra sílaba. Sin embargo, en la palabra exhibición hay un defecto, ¿no? La X, como podemos notar, la X está en una posición intervocálica. Entonces debió haberse unido la X con la vocal siguiente, a pesar de que la H está en posición intermedia. La H no impide formación de sílaba. Entonces el silabeo debió ser exhibición. Ahí entonces estamos notando un defecto, ¿no? Debió separarse.
Y canina está bien silabeada. Ya lo desahuciaron los médicos. En esa oración, por ejemplo, estamos notando de que la palabra desahuciaron, no presenta ningún defecto. No se toma en cuenta, como notamos, la presencia de los prefijos. Entonces no se dice des. Es correcto que la S se vaya con la siguiente vocal y a la vez aquí están formando un diptongo. Entonces esta sílaba es correcta. Sia también forma una sílaba y las demás palabras también están bien silabeadas. Entonces esto es lo adecuado, ¿no? Sería la clave correcta, la letra C. En cambio, en la siguiente, era un bohemio empedernido. En esta palabra, bohemio, la O y la E son vocales abiertas, ¿no? En consecuencia, están presentando hiato simple y debió haberse separado la O y la E, ¿no? Entonces, el silabeo correcto debió ser bohemio. Y empedernido está correctamente silabeado. La E necesita limpieza exhaustiva. En esta alternativa, la secuencia exhaustiva presenta un defecto. La X está presentando un error parecido al que hallamos en la palabra exhibición. En consecuencia, el silabeo debió ser el siguiente. La E, la X forma sílaba con el diptongo siguiente y las dos últimas sílabas están bien, ¿no? Exhaustiva. Entonces la X, cuando está en posición intervocálica, siempre forma una sílaba con la vocal siguiente. Entonces, reitero, la alternativa correcta está en la letra C. Ahora separe las sílabas ortográficas de cada una de las siguientes palabras, ¿no? En la primera, coherente, vamos a considerar el hiato simple, ¿verdad? La O y la E forman diferentes sílabas, son vocales abiertas. Entonces la H se va con la segunda vocal. Y las demás se silabean con normalidad. Rente. Tiene 4 sílabas. Cefalotórax. Ce, fa, lo, to, rax. La X está formando una sílaba con la vocal A y la R. Alaraca, recuerden de que la H no presenta sonido, no impide formación de sílaba, entonces será A, la, porque se pronuncia la L con la A, ra, ca. 4 sílabas. Textilería. Tex, ya que la X no se puede unir a la siguiente consonante, forma sílaba con la vocal anterior. Tex, ti, le, ría. La I tiene mayor sonido, suena más que la abierta. Eso es un hiato acentual. Y en los hiatos acentuales, las vocales abiertas se separan. En consecuencia, en esta palabra contamos 5 sílabas. Fehaciente. Fe, se escucha la E, vocal abierta, con la A, se tienen que separar porque presentan hiato simple. 100 son vocales que se pronuncian en un solo golpe de voz, es un diptongo y la última sílaba T. Entonces contamos 4 sílabas. Complete los enunciados con la secuencia con que o con que, considerando que la conjunción hilativa se escriba siempre en una sola palabra, mientras
que se escribe con dos palabras cuando se trata de una secuencia preposición con seguida del pronombre relativo que. Entonces, como podemos notar, según este enunciado, según la formulación de la pregunta, el con que se escribe junto cuando es una conjunción hilativa. Las conjunciones hilativas son aquellas que suelen marcar una deducción o un resultado. Generalmente, el uso de estas palabras se da cuando el término con que va a estar en posición intermedia entre dos proposiciones, en las cuales tiene que haber un verbo. Ahora, se utiliza el con que separado, que viene a ser la combinación de una preposición más el pronombre relativo que, cuando generalmente le antecede a esta secuencia un sustantivo, equivalente a la palabra o al término con el cual o con la cual. ¿No? Entonces, veamos la primera oración. Dice, no te gusta lo que digo, ni a mí lo que piensas. Estamos en paz. Entonces, como podemos notar en esta oración, vemos gusta, que es un verbo, y estamos, es un verbo. Estamos frente a dos proposiciones. Y la segunda está marcando una deducción de la primera. Aquí deberíamos de escribir el con que junto. En la segunda oración, hoy llegó vestido con el terno. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un sustantivo, ¿no? Por lo tanto, aquí debemos de escribir el con que separado. Con que. Es como decir con el terno con el cual contrajo matrimonio religioso. En la siguiente dice, este individuo es peligroso. Tengan muchísimo cuidado. Notamos nuevamente aquí un verbo, aquí otro verbo. Y la segunda proposición está marcando una deducción. Por lo tanto, otra vez, cuando queremos marcar deducciones, el con que junto. En la siguiente, dice, nos llenó de promesas del modo que se engaña al lector. En esta alternativa, estamos observando el sustantivo modo, el modo. Por lo tanto, como antecede un sustantivo, debemos decir con que separado, equivalente a el modo con el cual se engaña al lector. Y por último, estás compitiendo con muchos, debes estudiar muchísimo. Aquí estamos observando un verbo y luego otro verbo, ¿no? El segundo marca una deducción del primero. Cuando hay ideas hilativas, entonces, con que junto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse.